Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Iván Mendoza y hoy día vamos a ver la segunda parte del capítulo de estática, que también es un concepto que nosotros tenemos que tener en cuenta, el momento de fuerza, ¿no? Que lo usamos también a diario, aunque de repente no sabíamos específicamente cómo se llamaba, ¿no? Al momento de nosotros hacer un movimiento de brazo, de pierna de repente, o cuando nosotros abrimos la puerta, estamos utilizando el momento de fuerza. Arquímedes una vez, cuando estaba en vida, nos regaló esta frase: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Yo les invito a que puedan buscar el significado de esta frase, es muy bonito y ya más tarde me la pueden comentar. Así que vamos de una vez con nuestro tema. Como ya les estamos diciendo, resulta muy conocido justamente el efecto rotación, ¿no? Pero también tiene un estudio físico y es justamente a lo que nosotros vamos a ir hoy en día. Esta introducción ya ustedes la pueden leer en casa más tranquilo, yo la voy a pasar para ir de una vez con nuestro tema. Justamente, como ya me estaba mencionando, nosotros vamos a estudiar hoy en día el momento de una fuerza, ¿no? Que puede estar representada como m sub f o la letra griega tau, ¿no? Que es como una t. También se le va a denominar torque justamente, ¿no? Y va a ser aquella fuerza o aquella magnitud física vectorial que nos indica la capacidad que tiene la fuerza para producir un giro o rotación respecto a un eje de giro. De repente es muy complicado tenerlo en teoría, pero en la práctica es mucho más sencillo. Nosotros tenemos un punto de giro que viene a ser el A y nosotros queremos mover justamente esta tablita de acá, por ejemplo. Le aplicamos una fuerza en esta dirección y vamos a tener justamente la rotación de esta tablita de acá, ¿no? Ya no va a estar en esta posición, sino va a estar un poco más de repente hacia la izquierda, ¿no? Pero ¿cómo es que nosotros podemos medir cualitativamente o cuantitativamente esta fuerza? Justamente con su módulo, ¿no? Entonces decimos que tau, que viene a ser el momento de la fuerza, viene a ser la multiplicación o el producto de la fuerza aplicada por la distancia a la línea de acción de la fuerza. Esto es muy importante. La fuerza va a estar acá, por ejemplo, pero nosotros podemos proyectarla de tal forma que coincida con también en forma perpendicular con la distancia, ¿no? Que esta distancia va a ser justamente la que nosotros vamos a considerar. No vamos a considerar esta, sino vamos a considerar la distancia que tenga el punto de giro a la línea de acción de la fuerza, ¿no? El momento de la fuerza va a estar en el sistema internacional de unidades como Newton por metro, donde la fuerza también va a estar en newtons y bueno, la distancia tiene que estar en metros, ¿no? Entonces vamos a considerar también una regla importante, que es la regla de signos, donde decimos que el momento va a ser positivo si el giro es antihorario, no sé, si está en contra de las manecillas del reloj, y si el momento va a ser negativo si el giro va a ser horario, o sea, a favor de las manecillas del reloj, ¿no? Esto ya lo vamos a ver más con la práctica, pero es importante que ustedes lo tengan en consideración. Bien, el momento resultante, o torque total también se le conoce, va a ser la sumatoria de todos los momentos de las fuerzas aplicadas en un cuerpo. Como el torque viene a ser un vector, lo representamos de esta manera. Y la sumatoria, por si no sabían, este es sigma, esta letra griega viene a ser sigma, y es la representación de la sumatoria, o de una suma, ¿no? Donde comenzamos con un i igual a 1, donde viene a ser el primer torque, hasta un término enésimo, ¿no? Que viene a ser el superior de acá. Entonces la sumatoria de todas las fuerzas está representada por T1 más T2 más T3 hasta un T enésimo. Este viene a ser el momento resultante, muy similar a lo que vimos en estática de repente, ¿no? Pero ahorita vamos a llegar a esa parte. Bien, en nuestro primer caso vamos a considerar la rotación en sentido horario, ¿no? Que viene a ser a favor de las manecillas de las agujas del reloj. Entonces le aplicamos una fuerza en esta dirección y esta palanca va a girar hacia la izquierda. Entonces decimos que el torque va a ser igual a la fuerza por la distancia, pero la fuerza va a estar negativa debido a que está yendo hacia la izquierda. Y la rotación en sentido antihorario va a ser lo contrario, va a ser la fuerza, pero esta vez en dirección hacia la derecha, ¿no? Por lo tanto va a ser un sentido antihorario, en contra de las agujas del reloj. Por lo tanto la fuerza va a ser positiva. Pero hay un tercer caso, donde la fuerza sea cero. ¿Y cuándo es eso? Cuando sea perpendicular justamente al punto de apoyo, ¿no?
al eje de apoyo, que viene a ser en este caso el O. Acá les dejo también un ejemplo para que se quede más claro. De repente, ¿cuál fuerza es más efectiva? De repente, ¿no? Nos dice cuál de estas tres fuerzas de igual magnitud tiene mayor probabilidad de aflojar el tornillo apretado. Esto es bastante importante en el uso de repente de carpintería o al momento de hacer un trabajo, ¿no? En este caso nosotros vamos a considerar el eje de rotación justamente a este tornillito de acá. ¿Dónde es más efectivo aplicar la fuerza? En más cerca a la cabeza de la llave o de repente más lejos, ¿no? Y justamente acá lo hacemos en el análisis. La fuerza cercana al eje de rotación no es muy efectiva debido a que la distancia es muy poquita, ¿no? Si multiplicamos fuerza por una distancia poquita, el torque también va a ser poquito. Pero si nosotros aumentamos la distancia, y de todas maneras mantenemos la fuerza igual, entonces la rotación va a ser mucho más efectiva porque la distancia va a aumentar y también el torque va a ser mucho mayor, ¿no? Pero si le aplicamos la fuerza perpendicular al eje de apoyo, no va a ser nada, no va a tener ningún efecto, ¿no? Bien, ahora vamos a ver la segunda condición para el equilibrio de un cuerpo. Ya en la primera parte, en el primer tema de estática, nosotros vimos que un cuerpo está en equilibrio si se cumple que la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo es cero o que el cuerpo está en velocidad constante, se mueve a velocidad constante. Pero ahorita vamos a ver otra segunda condición de equilibrio, ¿no? En este caso nosotros decimos que un cuerpo se encuentra en equilibrio si la sumatoria de momentos o también torques respecto a un punto es cero, ¿no? El caso más común de rotación cuando un cuerpo está en equilibrio quiere decir que este cuerpo no experimenta ningún tipo de giro, ¿no? No se mueve ni a la derecha, ni a la izquierda, ni en sentido horario, ni en sentido antihorario, ¿no? Como vemos en esta barra de acá. Entonces podemos aplicar la segunda condición de equilibrio tomando como centro de momento el punto cero, o sea el eje de acá, ¿no? Donde nosotros vemos que la sumatoria de todas las fuerzas en este punto es igual a cero. Bien, es lo mismo del anterior, pero ahora aplicando la segunda condición de equilibrio, ¿no? Toda la sumatoria de fuerzas tiene que ser igualada a cero, tal como lo dijo nuestro amigo Thanos, ¿no? Todo perfectamente equilibrado, como debería de estar. Es bastante interesante de verdad esa frase. Bien, otra forma práctica de esta condición se va a aplicar de la siguiente forma, ¿no? La sumatoria de torques que van hacia la izquierda o en sentido antihorario va a ser igual a la sumatoria de torques en sentido horario, ¿no? De esta forma práctica no se toma en cuenta el signo positivo o el signo negativo en los sentidos horarios, ¿no? Bien, vamos a ver ahora algunos ejemplos para que quede más en claro. Nos dice el primero, calcula el peso del bloque Q para que el sistema se encuentre en equilibrio. El bloque R pesa 60 newtons y la barra es ingravable, o sea, no despreciamos el peso de la barra. Bien, entonces nosotros tenemos que plantear esto. Este es nuestro problema en sí. No, los 60 newtons están hacia abajo, no indicando el peso del bloque R, pero nosotros queremos hallar el peso del bloque Q, justamente para que esta barra se mantenga en equilibrio. Entonces tenemos que ver cuál va a ganar, por así decirlo, ¿no? Y planteamos lo siguiente. Entonces decimos que tomamos como centro de momentos el punto 0 o el punto O, ¿no? Justamente este de acá, el punto de giro, y aplicamos la siguiente condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio que nos dice que la sumatoria de torques viene a ser 0, ¿no? El torque total viene a ser 0. O también podemos usar la forma práctica que justamente nos ayuda a evaluar también de mejor manera, ¿no? Que nos dice la sumatoria de torques que van en sentido antihorario tiene que ser igual a la sumatoria de torques que van en sentido horario. Por lo tanto, nosotros nos planteamos que la fuerza, en este caso, la fuerza, el peso de Q, que viene a ser W, es proporcional también a la fuerza de momento de R, ¿no? Que viene a ser, ¿recuerdan? Fuerza por distancia. Entonces sería W por 3, que sería la fuerza, el torque que está aplicando Q en perspectiva con el punto 0. Y por otro lado, los que están yendo en sentido horario viene a ser los 60 newtons, la fuerza por la distancia, 4 metros. De esta manera nosotros ya tenemos la ecuación y decimos, o mejor dicho, despejamos W para justamente hallar el peso de Q, ¿no?
Y W nos daría un resultado de 80 newtons al momento de efectuar esta operación. Podemos sacar tercia acá y nos quedaría 4 por 20, nos da 80 newtons. Bastante sencillo, ¿cierto? Bien, vamos por un segundo problema. Nos dicen calcular el módulo de la tensión de la cuerda A si la barra homogénea pesa 120 newtons y se encuentra en equilibrio. Esto es bastante importante, decir que se encuentra justamente en equilibrio. Bien, entonces tenemos la imagen de acá, analizamos primero y vemos qué podemos hacer, ¿no? Como siempre vamos a tener que identificar los puntos de apoyo, ¿no? Y nosotros nos conviene identificar el punto de apoyo justamente en la cuerda B porque nos piden la tensión en la cuerda A. Nosotros fijamos el punto de apoyo acá y comenzamos el análisis. Como la barra va a pesar 120 newtons, el peso se grafica justamente en el centro del objeto, ¿no? Aproximadamente por acá, y dibujamos los 120 newtons que están yendo hacia abajo. Entonces, ¿para dónde giraría esta barra? ¿Para la izquierda o a la derecha? Justamente para que se cumpla la condición de equilibrio, las fuerzas que tienen que estar girando hacia la derecha tienen que ser iguales a las fuerzas que están girando hacia la izquierda, ¿no? O en sentido horario y antihorario. Y por ello vamos a aplicar justamente la forma práctica, ¿no? Ya sabemos que es esta de acá. Y vamos a dividir estos segmentos, ¿no? En determinados segmentos. ¿Cómo sabemos que esto es 5 y esto es 7? Es bastante sencillo, ¿no? Si la barra total mide 14 metros, ¿no? Y si nosotros queremos justamente el centro, va a ser mitad de acá 7 y mitad acá 7. Ya tenemos 2 metros acá, entonces nos faltarían los 5 justamente que están puestos acá. Bien, luego vamos a plantearnos la siguiente ecuación. Justamente las fuerzas que están en el sentido antihorario viene a ser la de acá, ¿no? Va a ser 7 metros por 120, que va a ser el peso de la barra en sí. Y las fuerzas que están yendo en sentido horario, que viene a ser los 12 metros, estos 12 metros de acá, debido a que la tensión justamente está jalando en este punto está yendo hacia arriba, ¿no? En sentido horario. Entonces, la tensión de esta fuerza, o mejor dicho, la tensión es una fuerza y por tanto la ponemos acá. Viene a ser 5 más 7, van a ser los 12 metros, en las cuales esta fuerza va a tener interacción, ¿no? Con referencia siempre a este punto de apoyo. Entonces ya tenemos nuestra ecuación y finalmente podemos desarrollarla, ¿no? Nos sacamos doceava y nos quedaría 7 por 10, 70 newtons. Entonces la tensión acá, la tensión en A tiene que ser igual a 70 newtons, ¿no? Bastante sencillo también. Si tienen algún problema pueden volver a ver el video o directamente consultarme al WhatsApp. ¿Qué más tenemos? Un tercer ejercicio. Nos piden calcular el módulo del momento resultante con respecto a O de las fuerzas indicadas. Así que vamos a ver. Este es nuestro grafiquito, ¿no? Donde en este bloque, en esta barra, van a actuar diferentes fuerzas. Va a haber una fuerza 1, una fuerza 2, una fuerza 3 y una fuerza 4. Y todas estas fuerzas van a actuar con respecto a este punto 0 o, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles fuerzas están yendo en sentido horario y cuáles están yendo en sentido antihorario, o de repente por ahí una puede ser nula. Así que vamos a ver. Esta fuerza F1 está haciendo que el bloque gire en sentido horario, ¿no? Por lo tanto va a ser negativo. La fuerza F2 va a ser que es hacia arriba, va a ser que esta barrita gire en sentido antihorario, por lo tanto va a ser positiva, recordando siempre la regla de signos. La fuerza F3 está también hacia abajo y va a hacer que el cuerpo o esta barra gire en sentido horario, ¿no? Y vaya hacia abajo, y por lo tanto va a ser negativo. Y finalmente la fuerza F4, que como vimos es perpendicular al punto de apoyo, no va a tener ningún efecto, ¿no? Entonces es como si no existiera esta fuerza de acá, a pesar de ser la mayor, si nos damos cuenta, ¿no? Entre 20, 80 y 10, la fuerza F4 es la mayor, pero en este caso no tiene ninguna interacción, no tiene ningún efecto. Bien, ahora vamos a determinar el momento de cada fuerza. Ya sabemos la dirección de giro y aplicamos nuestros conceptos previos, ¿no?
el torque 1 va a ser la fuerza, que es de 20 newtons por la distancia. Viene a ser la fuerza de menos 20 en este caso. Acá le voy a agregar el menos, no se preocupen. Por la distancia, justamente la distancia que actúa esta fuerza, que va a ser 1 metro, ¿no? Entonces el torque 1 va a ser de menos 20 newton por metro. En el caso de la fuerza 2, vamos a tener lo mismo, pero esta vez con los 80 newtons de la fuerza 2. Y esta fuerza va a actuar a una distancia de 3 metros, ¿no? En sentido antihorario, por lo tanto va a ser positiva. Sería 80 por 3, 240 newton por metro. Ajá. Luego tenemos la fuerza, o mejor dicho el torque 3, ¿no? Que va a ser justamente con la fuerza 3. Esta fuerza 3 hace en sentido horario y por lo tanto va a ser negativa. La fuerza 3 es de 10 newtons, pero la distancia es mucho mayor. Así que va a ser 10 newtons por 7 metros, ¿no? Va a ser menos 70 newton por metro. Y finalmente la fuerza F4, bueno, va a ser 0, ¿no? En este caso. Porque vamos a multiplicar en 120, pero esta vez la distancia no va a importar mucho porque es perpendicular. Bien, y si queremos hallar el momento resultante, lo único que tenemos que hacer es sumar todos los torques que tenemos, tanto T1, T2, T3 y T4, ¿no? Por lo tanto, al momento de sumarlos vamos a ver tanto números positivos como números negativos y podemos restarlos, ¿no? Como en este caso de acá, el torque resultante va a ser de 150 newtons. Por lo tanto, esta barra hacia donde va a girar. Entonces esta barra giraría en sentido antihorario, ¿no? Esta fuerza va a ganar, por así decirlo, y va a girar esta barra en sentido antihorario. Bien. Un último problema ya, para poder descansar y hacer nuestra tarea también. Nos piden determinar el módulo del momento producido por la fuerza F respecto a A, o respecto de A. Y vamos a ver la resolución. Nos dan esta figurita de acá. Tenemos la longitud de la barra y una fuerza de 10 newtons, ¿no? Entonces nos piden el momento. Como nosotros sabemos, el momento tiene que ser la distancia justamente del eje de giro con la línea de acción de la fuerza. Entonces nosotros graficamos la línea de acción, ¿no? Que viene a ser justamente estas líneas punteadas de acá. Nosotros tenemos que hallar justamente esta distancia, pero no nos lo dan inicialmente, así que nosotros tenemos que recurrir a nuestro triángulo de 30 y 60 grados, ¿no? Por lo tanto, utilizando nuestros conocimientos en trigonometría, sabemos que este lado, si a este lado se lo pone como un 2x, ¿no? Al ángulo de 90 se lo pone como un 2x, al ángulo de acá, o mejor dicho al lado de acá, al del que está al costado de 60, sería como un x, sería la mitad, ¿no? De 6, la mitad sería 3 metros. Entonces, ya tenemos la distancia, ya tenemos la fuerza, podemos hallar fácilmente el torque. En este caso, el torque está yendo en sentido antihorario, por lo tanto va a ser positivo. Entonces, tenemos 10 newtons, que es la fuerza por 3, darían 30 newtons por metro. Y bien, chicos, esa ha sido la clase de hoy, espero que les haya podido gustar. Al finalizar estas diapositivas yo les tengo un pequeño obsequio, un pequeño regalo para que ustedes se puedan entretener jugando un poco con las fuerzas. Nos vemos en la próxima clase, cuídense bastante, bye.